Ahora vamos a ver una pequeña introducción a los números complejos. Vamos a empezar resolviendo una ecuación que no se puede resolver en el caso de números reales, y es la ecuación x² más 1 igual a 0. Si se pudiese resolver, tendríamos que despejar y encontrar la raíz de menos 1. Entonces, de esta forma encontraríamos que x es más o menos raíz de menos 1. Y a esta expresión, raíz de menos 1, le vamos a dar un nombre. Y va a ser simplemente la unidad imaginaria y. Esta unidad imaginaria va a tener la particularidad de que al elevarse al cuadrado nos va a dar menos 1. Entonces, definiéndola de esta manera puramente algebraica, obtenemos la unidad imaginaria. Es esta constante y, cuyo cuadrado es menos 1 por definición y solo para efectos algebraicos. Ahora, un número complejo será la suma de un número real A con el producto de un número real B con la unidad imaginaria. Y a esto le vamos a llamar la forma estándar de un número complejo. En este caso, A sería la parte real y B la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos el número complejo z como 2 más i, en este caso, la parte real de este número complejo z sería 2 y la parte imaginaria sería 1, porque esa es la constante que está multiplicando a i en la expresión de z en su forma estándar. El conjunto de todos los números complejos es llamado C, que es el conjunto de todos los zetas de la forma a más bi, donde a y b son números reales. A cada número complejo se le puede calcular su conjugado, que es simplemente cambiar de signo la parte imaginaria. Y el módulo va a ser la raíz de a² más b², que se puede calcular como la raíz del producto con su conjugado. Entonces, vamos a ver en el ejemplo anterior teníamos el número complejo 2 más i. Su conjugado es el que cambia el signo de la parte imaginaria. Si la parte imaginaria era 1, el conjugado tendrá parte imaginaria, en este caso, menos 1. Y ahora, de acuerdo a la fórmula, el módulo va a ser la raíz del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Entonces, en este caso, el módulo va a ser raíz de 5. Ahora, los números complejos se pueden sumar, se pueden multiplicar, se les puede calcular inversa y se puede calcular el cociente. La idea es siempre poder encontrar en cada caso la parte real e imaginaria que define el número complejo. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular y simplificar esta expresión z sobre w más 1 a la potencia 2019. Y vamos a seguir los pasos indicados aquí. Para la suma es suma de parte real y parte imaginaria. Para el producto es el producto algebraico de las dos expresiones, teniendo en cuenta que cada vez que aparezca un i al cuadrado, esto será menos 1.
para la inversa lo que hay que hacer es multiplicar por conjugado el numerador y denominador, y para el cociente simplemente hay que multiplicar un número complejo por la inversa del otro. Entonces vamos a ver eso en el siguiente ejemplo. Aquí primero se pide calcular W más 1. Entonces W es el número complejo 3 menos 3i, y a este número complejo le vamos a sumar 1, lo cual nos da 4 menos 3i. Ahora, para calcular el cociente, debemos calcular primero el inverso de W. El inverso de W, según la receta dada previamente, no es más que multiplicando por el conjugado el conjugado de W dividido entre el módulo al cuadrado de W. Entonces, el conjugado de W no es más que 4 más 3i. Y el módulo al cuadrado de W será 16 más 9. Entonces aquí obtenemos 4 sobre 25 más 3 sobre 25i. Este sería el inverso. Y ahora procedemos a calcular el producto de este inverso con el número complejo z. Entonces, z sobre W más 1 será z, que es 3 más 4i, producto el inverso de W más 1, el cual se calculó aquí. W más 1 es este 4 menos 3i. Entonces W más 1 se calculó mediante la idea del producto con el conjugado. Entonces de esa manera podemos calcular el producto con este número complejo, y como habíamos mencionado antes, ese producto se calcula siempre buscando que en cualquier ocasión en la que aparezca i al cuadrado, lo reemplazamos por un menos 1. Entonces esto será 12 25avos más 9 25avos i más 16 sobre 25i, y a la hora de multiplicar 3 por 4 nos va a dar 12, pero i al cuadrado es menos 1, entonces va a quedar menos 12 sobre 25. Este se va con este, y esto nos queda exactamente 9 más 16, que es 25 sobre 25i, es decir, nos queda simplemente i. Y ahora queremos elevar i a la potencia de 2019. Entonces, esto significa que z sobre W más 1 a la potencia de 2019 no va a ser más que i a la potencia de 2019. Y ahora, para calcular esa potencia, basta con notar lo siguiente. I a la potencia 1 obviamente es nada más que i. I al cuadrado por definición es menos 1. I al cubo será i al cuadrado por i. I al cuadrado es menos 1, entonces i al cubo será menos i. Y finalmente i a la potencia 4 será lo mismo que i al cuadrado por i al cuadrado, que es igual a menos 1 por menos 1, que es igual a 1. Y ahora i a la quinta va a ser i, porque no es más que i a la 4, que es 1, por i.
y a la sexta será menos 1, y a la séptima será menos i, y a la octava va a ser 1. Y así sucesivamente. Esto significa que i a la potencia múltiplo de 4 siempre va a ser 1. Y por lo tanto, i a la potencia 2019 va a ser igual a i a la potencia 2016 por i a la potencia 3. Como 2016 es un múltiplo de 4, esto será 1 por i a la potencia 3, como vemos aquí, no es más que menos i. Entonces, z sobre w más 1 a la potencia de 2019 va a ser i. Ahora, todo número complejo se puede representar en el plano cartesiano. De este punto de vista, los números complejos se ven también como, se describen como el plano complejo, ya que se porta como R2. Al identificar el número complejo de parte real A y parte imaginaria B con el vector de coordenadas A, B de R2. Entonces, de esta manera, tenemos una representación geométrica de los números complejos. Cada número complejo tiene una parte real que corresponde con su coordenada en el eje de abscisas y una parte imaginaria que corresponde con su coordenada en el eje de ordenadas. El módulo o norma del número complejo corresponde con a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada y no es más que el módulo del vector de R2 definido por el número complejo z partiendo del origen. Así, la suma de números complejos realmente es suma vectorial, el conjugado es la reflexión vertical y el módulo es la norma. El conjugado es el resultado de cambiar el signo de la parte imaginaria, es decir, z conjugado será a menos bi, en donde hemos cambiado el signo. Entonces se cumple esta figura para el conjugado. Veamos ahora la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es bastante útil para hacer varios cálculos con números complejos. Y sería bueno darnos una idea de cuál es la demostración. Para ella, simplemente tomemos una función de una variable real f de x, la cual vamos a definir como e a la potencia menos i por x por coseno de x más i veces seno de x. Entonces, asumiendo las reglas de derivación usual, la derivada de esta función, como es un producto, será la derivada de la primera, la cual será menos i, porque es la constante que está al costado de x, por e a la menos i por x, por coseno de x más i seno de x, más la primera función que es e a la menos i x, por la derivada de la segunda función. La derivada del coseno es menos el seno de x, más i veces la derivada del seno es el coseno de x. Y ahora notemos que tenemos la expresión coseno de x por e a la menos ix por menos i, y esa expresión se va a cancelar con e menos i a la x y coseno de x. Tienen signos opuestos y por lo tanto se cancelan. Y de la misma forma se va a cancelar este término con este término. Entonces la derivada va a ser 0. Una función cuya derivada es nula es una función constante.
Y la forma más sencilla de calcular el valor de una función constante es evaluarlo en un punto sencillo de calcular. En este caso sería f en 0. F en 0 es e a la potencia 0 por coseno de 0 más i seno de 0. Esto de acá es exactamente igual a 1. Esto significa que esta función es una función constante y que constante igual a 1. Entonces, como esto es igual a 1, podemos ahora despejar y encontrar que e a la ix es exactamente coseno de x más i seno de x, que es la fórmula de Euler que estábamos buscando. Ahora podemos usar esta fórmula de Euler para calcular el exponencial de estos números. Veamos, en el primer caso, e a la potencia i por 0 no es más que e a la 0 y esto es igual a 1. En el segundo caso, e a la i por pi medios será coseno de pi medios más i veces seno de pi medios. Sabemos que el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, esto de aquí es igual a i. A continuación podemos pasar al ejemplo 3. E a la i pi será coseno de pi más i seno de pi. El coseno de pi sabemos que es menos 1 y el seno de pi es 0. Por lo tanto, esto será menos 1. En el cuarto ejemplo tenemos e a la i 3 pi medios. Esto es coseno de 3 pi medios más i veces seno de 3 pi medios. Y sabemos que el coseno de 3 pi medios es 0 y el seno de 3 pi medios es menos 1. Por lo tanto, esto va a ser exactamente menos i. Finalmente, e a la i 2pi será coseno de 2pi más i seno de 2pi. Coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0. Entonces esto será exactamente 1. Y como último ejemplo, e a la i pi cuartos será coseno de pi cuartos más i veces seno de pi cuartos. En este caso el coseno y el seno de pi cuartos son iguales, es 1 sobre raíz de 2. Y así obtenemos e a la i por pi cuartos. Ahora podemos comprobar que para cada uno de estos números complejos que ya calculamos, su cuarta potencia es 1. ¿Sí? En efecto, e a la i por 0 era igual a 1 y 1 a la cuarta es 1. E a la i por pi medios era igual a i y i a la potencia 4 es lo mismo que i al cuadrado por i al cuadrado. Cada i al cuadrado es menos 1 y menos 1 al cuadrado es igual a 1. E a la i pi era menos 1 y claramente menos 1 a la cuarta también va a ser igual a 1. Y finalmente e a la i 3 pi medios sabemos que es menos i. Y esto es igual a menos 1 a la cuarta por i a la cuarta. Y ya vimos que menos 1 a la cuarta es 1 e i a la cuarta también es 1. Entonces este producto es 1 y cada uno de estos tiene cuarta potencia igual a 1. Esto nos va a ayudar para un ejemplo más adelante. Entonces ahora discutimos la forma polar de un
número complejo. Entonces, para ello vamos a necesitar la circunferencia unitaria centrada en el origen, que también es llamada la circunferencia trigonométrica. Esta circunferencia se puede esbozar de la siguiente manera. Y dado un punto en esta circunferencia, un punto cualesquiera, este punto X pertenece a la circunferencia si y solo si este vector X se puede escribir como coseno de un ángulo, seno de un ángulo, donde el ángulo corresponde a este, el ángulo que se hace en sentido antihorario con el eje de abscisas positivo, o el semieje de abscisas positivo. Bien, además, entonces podemos tomar, dado un vector B de coordenadas A, B, recordemos que B se puede expresar como su norma por su dirección, que no es más que el vector unitario dado de la siguiente manera. Entonces, la norma no es más que la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Esta norma le vamos a llamar R por el vector unitario. Este es un vector unitario. Pero todo vector unitario se puede escribir de esta manera, como coseno de un ángulo, seno de ángulo. Por lo tanto, este vector a, b se puede escribir como R, esta magnitud, por coseno de alfa, seno de alfa. Así pasamos a números complejos. Este a, b corresponde con el número complejo a y b por el número real R, y este par ordenado coseno de alfa, seno de alfa corresponde con coseno de alfa más i, seno de alfa. Entonces este es R por, dada la fórmula de Euler, no es más que I por alfa. Y esta es la expresión polar o forma polar del número complejo A más IB. Esta es la forma estándar, esta es la forma polar. Entonces, dado un número complejo de coordenadas, ¿no?, de parte real A y parte imaginaria B, podemos calcular R como la raíz de A cuadrado más B cuadrado, su norma. Para calcular el ángulo alfa, notemos que si este vector pertenece al primer cuadrante, entonces, haciendo B entre A, obtenemos R por seno de alfa sobre R coseno de alfa, y eso es la tangente de alfa. Por lo tanto, cuando el vector cae en el primer cuadrante, el ángulo no es más que el arco tangente de B sobre A. Sin embargo, si el vector cae en otro cuadrante, la fórmula podría cambiar, y cambia exactamente de la siguiente manera. Si está en el cuarto cuadrante, se mantiene igual, es el arco tangente de B sobre A. Si está en el segundo cuadrante, será el arco tangente de B sobre A, pero sumado con pi. Y si está en el tercer cuadrante, será el arco tangente de B menos A, y hay que restarle pi.
¿Bien? El ángulo alfa es llamado el argumento de z. Y si dicho ángulo está entre menos pi y pi, a eso se le llama el valor principal del argumento. Por ejemplo, aquí se nos pide determinar la forma polar de este número complejo. Entonces, para ello necesitamos primero el módulo, que va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real, que es 3, más el cuadrado de la parte imaginaria, que es 1. Y esto es la raíz de 4, que es igual a 2. Ese sería el módulo. Ahora, este número complejo, como tiene parte real negativa y parte imaginaria negativa, va a caer en el tercer cuadrante. Entonces, ahora que estamos en el tercer cuadrante, vamos a tener que tomar bastante cuidado con el arco tangente. Entonces, lo que hay que hacer, como se indicó anteriormente, es tomar el arco tangente de B entre A, y para que esté en el tercer cuadrante vamos a restarle pi. Y ese será el argumento principal. Entonces, necesitamos calcular alfa, y este va a ser el arco tangente de B sobre A menos pi. El arco tangente de B sobre A, bueno, en este caso será el arco tangente de B, que es menos 1, sobre A, que es menos raíz de 3, menos pi. Entonces esto va a ser 1 sobre raíz de 3. Y es fácil recordar que existe un triángulo notable con ángulo pi tercio aquí y pi sextos aquí, en donde aquí los lados serán 1, raíz de 3 y 2. Entonces, si preguntamos cuál es el ángulo cuya tangente es 1 sobre raíz de 3, la respuesta será pi sextos. Por lo tanto, alfa va a ser igual al arco tangente de 1 sobre raíz de 3, que es pi sextos, y a esto le vamos a restar pi, lo cual nos va a dar menos 5 pi sextos. Y esto tiene sentido porque menos 5 pi sextos va a estar justamente por aquí, en el tercer cuadrante. Ese es el ángulo alfa. Y listo. Este sería el módulo y el argumento. Por lo tanto, la forma polar de z será módulo 2 por e a la potencia menos 5 pi sextos de i. Y ya tenemos el número complejo expresado en su forma polar. A continuación, nos piden determinar la forma polar de este número complejo, 3 menos 3i. Entonces, otra vez de la misma manera, primero se calcula el módulo. El módulo en este caso será la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto de aquí es 18 y por lo tanto se obtiene 3 raíz de 2. Ese será el módulo. Para el argumento, ahora anotemos
que este número complejo pertenece al cuarto cuadrante. Es el cuarto cuadrante porque la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. Entonces se encuentra en el cuarto cuadrante y por lo tanto el ángulo va a ser el arco tangente de B sobre A. B es menos 3 y A es 3. Es decir, el arco tangente de menos 1. Y el arco tangente de menos 1 es menos pi cuartos. Por lo tanto, el número complejo W se puede expresar de forma polar como 3 raíz de 2 por E a la menos pi cuartos por I. Ahora se nos pide determinar las soluciones de esta ecuación, z a la cuarta igual a 4. Entonces para ello, notemos primero que la raíz cuarta de 4 es igual a 2 a la potencia 2 sobre 4, que es 2 a la 1 medio, y no es más que raíz de 2. Sin embargo, esta no es la única raíz cuarta de 4. Recordemos que los números complejos que nos dan 1 a la hora de elevarlos a la potencia 4 son z igual a 1, z igual a menos 1, z igual a i y z igual a menos i. Todos ellos, al elevarlos a la potencia 4, nos da exactamente 1. Por lo tanto, z a la cuarta es igual a 4, si y solo si z es igual al producto de raíz de 2 con cada una de estas raíces cuartas de la unidad. Entonces será raíz de 2 menos raíz de 2, i por raíz de 2 menos i por raíz de 2. Cada uno de estos números complejos elevados a la potencia 4 nos va a dar exactamente 4. Por lo tanto, esas son las raíces cuartas de 4. Esto de hecho es una aplicación de la fórmula de Moivre. Las raíces de la unidad, o mejor dicho, las soluciones a la ecuación z a la n igual a 1 esta ecuación tiene soluciones complejas y están dadas de manera polar de esta forma. Entonces comprobémoslos con las raíces cuartas, con el cálculo que acabamos de hacer, solamente para confirmar. Entonces z a la cuarta es igual a 1. Esto va a tener 4 soluciones y esas soluciones van a venir dadas por e a la potencia i por 2pi por 0 sobre 4, e a la i por 2pi por 1 sobre 4, e a la i por 2pi 2 sobre 4 y e a la i por 2pi 3 sobre 4. Y ahora notemos que esta expresión es e a la 0, que ya sabemos que es 1. Esta expresión es e a la i por pi medios, que es i. Esta expresión es e i pi, que sabemos que es menos 1. Y esta expresión es e a la i por 3 pi medios. Y ya sabemos que esto es menos i. Y son las raíces que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, reemplazando n por cualquier otro número natural, podemos encontrar las raíces enésimas de la unidad y esto nos va a permitir resolver problemas como el anterior, en mayor generalidad. Esto nos abre las puertas de la solución a ecuaciones polinomiales. Entonces, un polinomio complejo de grado n es un polinomio de la siguiente forma, donde todos los coeficientes son complejos.
En particular, vamos a asumir que el enésimo coeficiente es diferente de 0 para tener grado exactamente n. El teorema fundamental del álgebra entonces nos dice que todo polinomio complejo de grado n tiene exactamente n raíces, que van a ser seguramente números complejos. Por ejemplo, z al cuadrado más 1 igual a 0 implica que esto va a tener dos raíces que son más y menos i, pero las podemos escribir de la siguiente forma: z al cuadrado menos 1 igual a 0, y ahora esta es una diferencia de cuadrados, z al cuadrado menos i al cuadrado, ¿sí? Porque i al cuadrado es menos 1, entonces quiere decir que acá tenemos z más i por z menos i igual a 0, de donde obtenemos las raíces cuadradas de menos 1, es decir, i y menos i. Entonces esto es un polinomio de grado 2 que tiene dos raíces. También podríamos tener z al cuadrado más 2zi menos 1 igual a 0. En este caso es más sencillo porque esto es un cuadrado perfecto. Esto es z más i al cuadrado igual a 0. Y de esa forma z también tendrá una raíz menos 1, pero de multiplicidad algebraica 2, es decir, repetida. Entonces cuenta como 2. Por eso, si bien es cierto el polinomio es de grado 2, vamos a asumir que no tiene una sola raíz, sino que tiene dos raíces, pero están repetidas. Entonces, de esa forma se sigue satisfaciendo el teorema fundamental del álgebra que tenemos aquí. En general, si tenemos una raíz de un polinomio cuyos coeficientes son reales, es decir, si todos estos coeficientes son números reales y z es una raíz compleja, o z0 es una raíz compleja, entonces el conjugado también va a ser una raíz. Eso quiere decir que para polinomios de coeficientes reales, las raíces complejas vienen en pares, la raíz con su conjugada. Y algo interesante sobre diagonalización de matrices, valores y vectores propios, es que si A es una matriz de entradas reales y tenemos un valor propio con vector propio, entonces el conjugado también va a ser un valor propio y un vector propio. Entonces vamos a aplicar esto a un ejemplo, a diagonalizar la matriz 0, menos 1, 1, 0. Para esto, primero calculamos el polinomio característico. El polinomio característico va a ser lambda al cuadrado menos la traza, que es 0 por lambda, más el determinante, que podemos notar que es 1. Entonces el polinomio característico es lambda al cuadrado más 1. Ya hemos visto que la solución a esta ecuación igual a 0 nos da los dos valores propios, que son i y menos i. Este sería el espectro de la matriz. Ahora calculamos el vector propio asociado al primer valor propio. Vamos a decir el valor propio i, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es resolver el sistema homogéneo 0 menos i, menos 1, 1, 0 menos i, aumentado con 0, 0. Esto se va a reducir a 1 menos i aumentado con 0 y 0, 0, 0. Esto es posible deducir porque sabemos que el sistema tiene que tener infinitas soluciones por definición. Entonces escogemos este como pivote y el otro se va a poder simplificar. Recordemos que acá tenemos x y y. Entonces
X va a ser igual a Y veces Y es igual a Y, de donde obtenemos en forma vectorial el vector Y por I1. Es decir, el espacio asociado al valor propio Y va a estar generado por el vector propio I1. Y ahora usamos el resultado anterior. Ya tenemos un valor propio que viene de un polinomio con coeficientes reales, entonces el otro valor propio va a ser el conjugado y el vector propio asociado a ese valor propio conjugado va a ser el vector propio conjugado. Esto quiere decir que ya hicimos todo el trabajo necesario. Lambda 2 va a ser menos i y e de menos i va a ser generado por el vector conjugado. Y si conjugamos este vector i1, nos va a dar menos i1. Ese será el conjugado. Y de esta forma queda la matriz diagonalizada. La matriz 0, menos 1, 1, 0, se puede comprobar que es el triple producto de la matriz I1 menos I1 por la diagonal I0, 0, I por la inversa de esta misma matriz de paso. Para calcular la inversa podemos usar la fórmula de cofactores, siempre recordando que en cualquier instancia en la que aparezca i al cuadrado vamos a reemplazar por menos 1.